en Estados Unidos que ha levantado la alerta sanitaria en ese país. Y bueno, como somos un mundo ya globalizado, pues lo que ocurre allí, luego después del COVID, genera también alerta en otros países y de qué se trata realmente esta bacteria que coloquialmente se le llama come carne. Buenos días y bienvenido, Carlos. Qué gusto conversar contigo esta mañana. ¿Me escuchas? Yo no te escucho. Creo que tienes el teléfono en la Ok, computadora. Ahora sí. y ahora sí te escucho. Muchas gracias y un placer como siempre estar en tu programa y un saludo a tus oyentes. Igual para nosotros, Carlos. Bueno, hablemos de esta bacteria, la bacteria come carne. Realmente, primero me encantaría conocer si ese realmente es el nombre o es la forma coloquial como se ha conocido en los Estados Unidos. Sí, esa es la forma coloquial como la prensa lo refleja Ujú. realmente. Y de hecho, en el tiempo tú puedes, denominan con la misma nomenclatura a diferentes tipos de bacterias que producen una enfermedad similar. La razón por la que se usa ese nombre en la prensa es porque esta bacteria tiene entre una de sus capacidades, así como otras bacterias, de producir una lesión significativa de la piel, Mm. destruye la piel, necrotiza la piel, al punto de que la gente necesita para poder sobrevivir, en esos casos muchas veces intervenciones quirúrgicas extensas donde hay que debridar mucho la piel, incluso músculos, lo que la gente llama, lo que nosotros llamamos fasciitis necrotizante, es decir, las membranas que cubren el músculo y todo se afectan y tienes que limpiarlas y tienes que hacer un debride grande y en muchos casos terminas perdiendo la pierna. Esos son esos casos, por ejemplo, que a veces salen en la prensa de deportistas, de gente joven que de repente perdió la pierna por un accidente. Y en ese caso son otro tipo de bacterias, pero producen el mismo efecto. Entonces, la bacteria come carne la usan para reflejar este tipo de enfermedad realmente que es bacteria, pero en este caso en particular se están refiriendo a una que es muy común en el verano, sobre todo en las zonas, bueno, en las zonas costeras de los Estados Unidos, y en otras partes del mundo, que se llama Vibrio vulnificus y que produce entonces, entre otras cosas, produce ese tipo de lesiones de piel que pueden terminar Sí. o haciéndole perder la pierna o el miembro a alguna persona o matándola. Ahora, ¿cómo se contrae esta bacteria? ¿Cómo Mira, entra esta al cuerpo? bacteria produce, se Ujú. contrae de dos formas fundamentalmente. Esta bacteria se puede ingerir y esta bacteria puede estar en contacto con lesiones de piel que ya uno tiene cuando entras en el mar. Esta es una bacteria que crece en agua salobre, en las costas y generalmente a una concentración donde hay aguas salobres, pero que no tienen una concentración demasiado alta de sal. Es decir, estamos hablando de 0,5 a 25 partes por millón. Y esas zonas, ese tipo de concentración de sal la ves típicamente en zonas donde, por ejemplo, los ríos desembocan en el mar. Y entonces se combina el agua de río, el agua con el agua de mar y baja la concentración de sal. Entonces esta bacteria está ahí. Una de las cosas particulares de esta bacteria es que aumenta sus concentraciones cuando aumentan las temperaturas y por eso es que es tan frecuente verla en el verano, sobre todo en estos tiempos tan calurosos. Y la segunda cosa importante para la gente entender es que esta bacteria también se contrae por ingesta de productos de mar, sobre todo por ostras. ¿Y por qué por ostras? Porque las ostras filtran agua de mar y las ostras son capaces de filtrar entre unos 50 galones de agua por día. Y al filtrar esa agua, se quedan, cuando la bacteria está ahí presente, concentran la bacteria en sus tejidos. Y entonces, cuando usted o la persona se alimenta de una ostra, come ostras, puede ingerir esta bacteria y producir dos cosas. Una es una gastroenteritis, que es una diarrea, pero lo más significativo es que en algunas personas puede producir lo que uno llama una sepsis y la persona es probablemente la infección por consumo de alimentos con la mayor mortalidad por sí misma, puede matar hasta el 50% de los casos donde produce ese cuadro séptico. Sí. Entonces, esas son las dos formas. La contraes por que está en el mar y tú entras en contacto con ellos porque entraste con heridas abiertas, o la contraes porque consumiste alimentos que están contaminados con la bacteria. Ahora, la pregunta es, una persona que contrae la bacteria,
quizás como la atención a lo que ha sido la evolución de esta denominada bacteria come carne es que es difícil combatirla con antibióticos en general, o una persona que la adquiere, si se somete adecuadamente y al tratamiento indicado, puede salir bien librado de ella. Sí y no. Los antibióticos funcionan. O sea, no tenemos antibióticos que funcionan contra la bacteria. El problema es que la bacteria es altamente agresiva, generalmente, sobre todo en este caso de sepsis que te estoy hablando, este, que la mortalidad es 50%, los síntomas empiezan en las primeras 24 horas. Entonces, muchas veces reconocer que la bacteria está ahí, generalmente un cuadro séptico, mucha gente cubriría con antibióticos que no necesariamente incluyen esta bacteria. Tendría que estar en la sagacidad del médico que está tratando de hacer el ajuste epidemiológico, de preguntar, ¿qué comió usted? ¿Usted comió ostra? ¿Dónde estuvo usted? Cosas que muchas veces no se hacen, ¿no? Ujú. Entonces, eso por una parte. Entonces, la otra parte que influye en la mortalidad es que obviamente esta bacteria, la gran mayoría de los casos, y esto para que la gente no esté tampoco, vamos a ponerlo en perspectiva, ¿no? Sí. La gran mayoría de los casos son pacientes que están inmunosuprimidos o pacientes de edad. No estamos hablando generalmente de gente joven, aunque puede causarlo, pero usualmente son gente inmunosuprimida, generalmente, sobre todo el típico caso de un paciente cirrótico, sobre todo aquellos pacientes que son cirróticos por alcohol, y en pacientes inmunosuprimidos, por supuesto, pacientes con trasplantes, pacientes que toman medicamentos para inmunosupresión por quimioterapia o por alguna otra cosa, esos son los pacientes que hacen estas enfermedades severas con esta bacteria. Y desde la perspectiva, vamos a estar claros, o sea, siempre en los Estados Unidos, usted en el verano va a ver, sobre todo en esta área de la Florida donde yo estoy, va a ver el mensaje del Departamento de Salud anunciando la casuística de esta bacteria, pero los casos son pocos. Estamos hablando de unos 50 casos, 25 a 50 casos en la Florida. Hay casos también reportados en New York y en Connecticut, pero en menor cuantía, y 5 muertos, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta, bueno, la cantidad de gente que entra en contacto con esta bacteria porque están en las playas, ¿no? No es que cualquier persona se va a infectar o morir. Sí, Pero ahora, contestando tu pregunta, la mortalidad es no porque no tengamos antibióticos, la mortalidad es porque el individuo afectado es inmunosuprimido. La bacteria es muy agresiva porque tiene lo que nosotros llamamos diferentes factores de virulencia que la hacen muy agresiva, y obviamente la identificación temprana que permite instaurar el tratamiento adecuado temprano, incluyendo el tratamiento antibiótico adecuado. sí. Ahora, ¿esto está ocurriendo solo en Estados Unidos o es algo que está presente en cualquier costa? Mira, el problema no podría estar presente en cualquier costa. De hecho, en Israel se dan casos. No es una enfermedad que normalmente lleva un registro, o sea que yo te podría decir que es muy seguro que en Venezuela también lo haya. Como te digo, hay zonas donde son menos riesgos. Por ejemplo, yo te hablaba de la concentración de sal. El mar Mediterráneo, por ejemplo, tiene una concentración de sal bastante alta, por encima de los 30. Entonces es poco frecuente encontrarlo en esa zona, pero o menos frecuente. Nuevamente, si hay el efecto de los ríos desembocando en esas áreas de mar, entonces tú la podrías encontrar. Entonces, no es una enfermedad que está limitada en los Estados Unidos. La mejor data viene de los Estados Unidos porque es más reportable en los Mm, Estados Unidos y más seguida, pero no porque no exista en otras partes. Siempre que haya la condición de agua de mar donde puedan estar esas concentraciones salinas, esa bacteria tú la vas a encontrar, y la vas a encontrar en las ostras en Florida, como en las del Golfo de México, sí, como las podrías encontrar en las sí. ostras de Venezuela. Bueno, prevención, ¿no? Que es lo que queda. Sí, sí, como dije, no creo que sea para asustar en el sentido de que la gente no vaya a la playa, pero sí, por ejemplo, pacientes que son sobre todo inmunosuprimidos, entrar a la playa, que es una Mm, cosa que a veces la gente cree con heridas porque cree que el agua de mar es buena para las heridas. No, sí. no es buena para Justo, las heridas. Entrar en justo, playas justo, con heridas justo lo iba a no es atajar ahí. adecuado. Es muy común escuchar en nuestra cultura, si tiene una herida, vaya a la playa, que eso le cicatriza. Exactamente, Así. no, eso no es verdad. Y Mm, por otra parte, estás expuesto no solo a esta bacteria, el agua de mar, o sobre todo en las costas donde uno se baña, ¿no? Tiene bacterias, esta y otras bacterias, entonces siempre hay la posibilidad de infección. Lo segundo es el caso de comer ostras, obviamente, que sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, pacientes masculinos, por cierto, que son las causas más frecuentes también, mayores de 40 años o pacientes inmunosuprimidos.
probablemente deberían abstenerse de comer ostras, por Mm. ejemplo. Bueno, le agradezco mucho, doctor, que nos haya acompañado hoy a propósito de la denominada bacteria come carne, como se ha difundido en la prensa. Carlos Gabriel Torres Vieira, médico infectólogo con máster en salud pública. Gracias por habernos acompañado esta mañana y aclarar esta información. Bueno, yo tengo ya que despedir. No sé si me da chance